a mí me da mucho gusto poder estar organizando y gestionando un poco esta charla con Blas Arrece-Igor, y sobre todo que se junten para esta charla gracias a las ventajas que nos dio la virtualidad, con las que hablábamos con Blas en la Sí. previa. Poder, digamos, reunir un público un poco más heterogéneo de distintos institutos, e incluso también se está conectando, que la vi ahí ingresando, una profesora, María Laura Piccioni, que se está conectando desde una escuela secundaria directamente al aula, así que saludamos a los alumnos de la escuela de María Laura y les agradecemos que estén conectándose a esta charla. Voy a hacer una presentación de Blas Arrece-Igor, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y que haya aceptado esta invitación. Blas es dramaturgo, es director y es actor. Es docente e investigador de la licenciatura en Dirección Teatral en la Universidad Nacional de las Artes, que es el UNA. Antes se conocía como IUNA. Escribió y dirigió obras en el Teatro San Martín, en el Teatro Cervantes, en el Colón, en el Teatro Regio, el Teatro Argentino de La Plata y también en muchas salas independientes de todo el país. Y fue convocado para actuar en espectáculos de Lola Arias, de Daniel Veronese, de Emilio García Huevi. Con este último interpretó una versión de Hamlet, así que después le vamos a preguntar un poco sobre esas dos versiones, ¿no?, de Hamlet con las que ha trabajado. También formó parte del Manifiesto de Niños, que fue la última producción de un grupo argentino muy importante y muy experimental de teatro llamado El Periférico de Objetos, y realizó trabajos artísticos en muchos países que voy a nombrar rápidamente: Japón, Alemania, República Checa, Canadá, Liechtenstein, Hungría, Noruega, Chile, Austria, Uruguay, Inglaterra, México, España, Francia, Holanda y Brasil. Hace poquito la Universidad Nacional de La Plata, a través de su editorial, que es EDUL, publicó 2 libros: El éxito o lo que queda del fracaso, que salió con prólogo de Alejandro Tantanian, ilustraciones de Pablo Ramírez, y este libro que tengo acá, que se llama Hablarle al oído a King Kong, Teatro Reunido, que salió con el prólogo de Félix Brusone. Y por último, además es licenciado en comunicación y está escribiendo su tesis doctoral en dramaturgia de la recepción. Tengo entendido, si no entendí mal, que un poco a partir de ese proyecto más académico es que surge Hamlet de Villa Elvira. Y bueno, dicta seminarios de dramaturgia en formato presencial y en los últimos tiempos también, como ha sucedido, también en formato virtual. Así que, Blas, antes que nada, te agradecemos muchísimo estar con nosotros y, bueno, compartiendo un poco esta charla. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es súper interesante y súper enriquecedor poder pensar en conversación, ¿no? Como circular un poco determinadas ideas y ver cómo resuenan, lo que producen, y bueno, y compartir un poco, sí, lo que hago, tratando de ponerlo en palabras, pero bueno, pero siempre como muy consciente de que el teatro se hace y se especta, ¿no? Y bueno, y lo que hacemos acá es como otro ejercicio que es súper interesante, ¿no? Pero bueno, al teatro hay que ir, ¿no? Pero No se ha bueno, perdido nada. la idea de ir, finalmente, a pesar de tanta pandemia. Yo Sí, quisiera pero arrancar por bueno, ahí con sí. una pregunta para hacerte a propósito de eso, justamente. Si bien por ahí era una pregunta que iba a dejar para más adelante, pero teniendo en cuenta que en un punto estamos como atravesando todo esto que fue la pandemia y volviendo a cierta nueva normalidad y a cierta presencialidad, quizás me interesaría mucho que nos cuentes un poco desde tu lugar como dramaturgo, como director, como docente, cómo tuvo que adaptarse el teatro, hasta qué punto fue viable un teatro virtual y qué futuro le ves en la medida en que vuelva a la presencialidad. Me interesa mucho porque es algo que en tantos siglos que tiene el teatro tal vez nunca se había llevado a cabo del todo o tal vez no convencía mucho a los autores, actores, directores, ¿no es Sí, cierto? sí.
Bueno, en un principio, sí, cuando empezó la cuarentena y demás, todos pensamos, bueno, son 15 días, como nos pasó a todos, bien, bueno, son 15 días y ya. Entonces, bueno, en ese momento yo me acuerdo que suspendí las clases porque dije, eh, o sea, las clases de actuación específicamente, ¿no? Dije, bueno, era el taller, lo suspendemos eh, por 2 semanas, les doy unas lecturas y bueno, en 15 días vemos, qué sé yo. Bueno, en 15 días obviamente ocurrió lo que ocurrió, entonces ya fue, bueno, a ver, algo tenemos que hacer y empezamos a hacer esas lecturas mismas por Zoom. Y ahí lo que se me ocurrió fue, dije, bueno, sí, existe el radioteatro, por ejemplo, ¿no? Y todos estamos como tan, como tan entusiasmados muchísimas veces por hacer radioteatro y demás. Digo, bueno, hagamos radioteatro, entonces trabajemos con las cámaras apagadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a investigar un montón de cuestiones expresivas que tienen que ver con el decir, con los estados de Ujú, actuación, bueno, con un montón de cuestiones, y bueno, y con el valor de la palabra dicha también, ¿no? Que muchas veces cuando uno está tan enfocado en generar escena, pierde esa idea, ¿no? Porque, bueno, el cuerpo, las energías, la relación con el otro, con el espacio y demás, siempre rankean mejor, ¿no? Pero bueno, así que empezamos a trabajar con la palabra y demás, y ya empezamos a ver, bueno, que se dilataba, se dilataba, se dilataba, entonces ya dijimos, bueno, ya está, pasemos del radioteatro al teleteatro. Entonces, bueno, ahí empezamos a probar cuestiones de actuación que tienen que ver con actuación a cámara, con la conciencia del plano, del gesto, con conectarnos con cosas que los formatos audiovisuales nos permiten que el teatro no, que es, por ejemplo, ujú, un primerísimo primer plano. Es casi imposible de lograr en un escenario, porque ¿qué tendría el actor o la actriz? Que acercarse hasta la cara del espectador, casi para eso que se busca, o un plano de detalle, o poner una cámara en la escena, que bueno, eso se hace mucho. Pero bueno, poniendo una cámara en la escena ya estamos en una situación, por lo menos de la misma naturaleza, hacernos cargo de que esto es un formato audiovisual. Así que bueno, fuimos tratando como de salir de la melancolía, esta de, ay, cuando hacíamos teatro, ay, se acuerdan, cuando los cuerpos estaban presentes y cuando todo eso, así que bueno, nada, dijimos, si el teatro viene desde el siglo V antes de Cristo y no ha muerto y pasó la peste negra, pasó pandemia, bueno, qué sé yo, de hecho Shakespeare estuvo con su teatro cerrado 2 años también, entonces bueno, dijimos, qué sé yo, habrá que seguir, ¿no? Y encontramos un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que charlábamos hace un rato, con cuestiones operativas, donde el Zoom, el Meet, cómo funcionan también para pasar texto, reuniones que por ahí pueden hacerse virtuales y no presenciales. Bueno, un montón de trabajo de producción, de mesa, de análisis de texto, inclusive tan básico como eso que, nada, que nos fueron entusiasmando mucho y después ya claramente reconocer esto como un lenguaje. Entonces digo, ya no tratar de llevar el teatro a estas plataformas, sino en realidad reconocerlo como un lenguaje, reconocer las formas que posibilita y que tiene esta, estas características de low tech y de imágenes pobres que manejamos ujú. y decir, bueno, a ver cómo podemos con eso, reconociéndolo como lenguaje, generar experiencias artísticas y estéticas, ¿no? Digo, Me eh, parece eh, sumamente interesante porque de algún modo un poco lo que estás postulando, o si te interpreto bien, es, digo, hasta qué punto esto que vos decías, el radioteatro, el teleteatro, el teatro por Zoom, como lenguajes distintos por tener medios distintos, en cierta forma mm, necesitan producciones distintas, formas de trabajo distintas, ¿no es cierto? sí, claro, sí, sí, es como reconocer, sí, esto, las especificidades de cada manera de contar, ¿no? Y Claro. que, bueno, y que esta intención de tratar de forzar el teatro, ¿no? Digo, pensándolo desde formas teatrales a un territorio que no tiene esas posibilidades, un poco empezó a ser
eh, sí, lo que empezó como a empobrecer las búsquedas. Y bueno, y después obviamente uno reconocía el teatro que se presentaba por Zoom, que son en realidad registro de obra, no son obras Claro, hechas en función exactamente. de este medio, y que está bien, también, qué sé yo, porque uno las reconoce como eso y, y- y establece esa relación, ¿no? Esta diferencia entre el objeto artístico y luego la experiencia estética, que sería la recepción de ese objeto artístico. Allí, qué sé yo, uno reconoce un montón de cuestiones y yo creo que siempre es muy bueno trabajar con lo dado, ¿no? Y bueno, y lo dado en este momento, digo, en aquel momento y un poco ahora también, es esto y ver hasta dónde se pueden correr también los límites de la forma de hacer, ¿no? Y que eso es muy interesante porque ahí aparecen muchísimas posibilidades. De hecho, yo estoy dirigiendo un proyecto de graduación de la licenciatura en actuación de la UNA. O sea, Ajá, son un grupo de actores y de actrices que se reciben y se tienen que recibir con una obra de teatro. Entonces se convoca un director, dramaturgo y demás para que genere ese material. Y bueno, claro, y arrancamos en agosto y bueno, y los actores y las actrices estaban muy de punta porque insistían en que sea presencial, presencial, que no iban a hacer una obra por Zoom, que no iban a recibir por Zoom, qué sé yo. Y bueno, y tuvimos que desplegar un montón de estrategias. Generamos un material audiovisual que se estrena el 3 de diciembre, que por momentos tiene algo de cine, que por momentos tiene algo más de Zoom. Bueno, nada, un trabajo hermoso, finalmente que va a tener su versión presencial el año que viene, que se claro. llama Ruega por nosotros, con X, la última O, Ujú. que es sobre populares, sobre el Gauchito Gil, la difunta Correa, Llorona, bueno, nada, está recontra bueno. Y, y bueno, nada, y toda esa experiencia fue todo un viaje. Estamos en ese viaje porque estrenamos el 3 de diciembre. Y bueno, y también un viaje también como de ver hacia dónde se puede traducir y bueno, y reflexionar sobre lo que es traducir, ¿no? Claro, Que no es transcribir, sino que siempre es interpretar, es coproducir, bueno, un montón de cuestiones que están buenísimas. Eh, y sí, y sobre todo esto, ser muy conscientes que la historia no empieza ni termina con nosotros, digo. O sea, eh, que nosotros hayamos estado 2 años en pandemia haciendo teatro, bueno, qué sé yo, no quiere decir que el teatro vaya a terminar, ni que empiece y termine con nosotros. O sea, el teatro no va a morir. Por ahí el problema fue pensar, bueno, quizás mueran de hambre los que hacen teatro en esta época. El problema me parece, ¿no? claro, mucho Y más sí, muchas, material. claro, sí, porque el teatro sigue, sí, hay una fuerza arrolladora. De hecho, el sábado estrenamos una obra presencial que la habíamos pensado para Zoom. Y bueno, nada, y algo de lo que ocurre con el ritual del teatro, eso eh, eh, no se puede lograr de otra manera esa experiencia. Ese peligro, el presente, la escena. No es que uno está en su casa con el control remoto mirando Netflix y esto lo pausás y vas al baño, te haces. No, es en ese momento, el vivo no se puede cortar, no sé, como la sensación que tenemos los que hacemos teatro es que si hay que dejar la vida, se la deja, pero la escena se garantiza. Es una Sí, locura. sí, sí, tal ¿Qué sé cual. yo? Muchas El, veces. el show debe continuar, esa famosa frase que Claro. se cumple al pie de la Y yo digo, letra. estamos todos locos, digo, porque realmente es un delirio pensar en el teatro, en las artes escénicas en general, que es un montón de gente que va a ver sabiendo cómo otros le mienten y necesita creer esa mentira, ¿no? Que está viendo, ¿no? Digo, Claro. ese es el acuerdo. Y el que está actuando está mintiendo, pero necesita que le crean. Es una relación o esquizofrénica, un poco no sé qué, pero bueno, como es consensuada, eh, como ocurre la magia, es increíble. Y Sigue también en funcionando. pandemia hemos aprendido a valorar. Sí, y también hemos aprendido a valorar, ¿no? Digo, la fuerza que tiene el teatro.
¿no? Claro, Que siempre es tan periférico, que siempre es tan marginal. Digo, hasta inclusive el teatro comercial más de main también nunca va a ser el cine, nunca va a hacer girar la economía, como no es una industria como lo es el cine, por ejemplo. Y por eso es que sigue claro. teniendo este carácter artesanal, ¿no? Que es tan interesante, como tan atractivo también, ¿no? Ujú. Bueno, yo quisiera ahora sí, antes que nada, ir saludando a estudiantes que se fueron conectando. Ahí la veo a Sí, Celeste, a buena onda. Vilma, Lunes a Camila, esta hora, buena onda, ¿eh? Romina. Claro, tenemos para hacer lunes Hola, a la buen día. mañana, horario laboral para muchos, muchas, es un hallazgo, es un logro. Así que bueno, les agradezco antes Sí, que nada, además de hablar, a todos los que se han conectado para participar de esta charla. Bueno, ahora correspondería llevarte y empezar a preguntarte algo sobre Hamlet de Villa Elvira. Me parece que, porque la charla obviamente estaba pensada para ir por ese lado, no sé si alguno de sí. los estudiantes tienen ganas de por ahí arrancar con alguna pregunta. Si no, bueno, yo tengo acá algunas de las que hicieron en el foro en el que tenían que participar. Acá Fiore levantó la mano, así que creo que ya nos escucha. Dale, Fiore. Hola, sí, pude arreglar un poco del Drive y la pregunta que quiero hacer es con qué motivo usted decidió reescribir la obra Hamlet, que es un clásico del teatro, y pasarlo de una versión más urbana. Buenísimo, Fiore, gracias. Eh, bueno, esto fue así. En realidad, en el 2017 yo vuelvo a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social para hacer el doctorado, ¿sí? Yo me había recibido en el 97, o sea, hace un montonazo, muchísimos años. Eh, y, y bueno, no volví más a la facultad. Me pareció así como un lugar horroroso al que había prometido no volver. Y me dediqué al teatro completamente. Aparte, nada, me empezó como a capturar el teatro, me empecé a dar cuenta que todo, que no solo que me encantaba, sino que también era una fuente de trabajo. Y bueno, y empecé a viajar por el mundo. Yo dije que voy a volver a la facultad, nunca más. Y en el 2017 sí me empezó a suceder que empecé a encontrar en el teatro una suerte como de sinsentido, ¿viste? Ya había hecho un montón de cosas, ya había como transitado por muchos lugares por donde me interesaba. Eh, bueno, nada, y dije, voy a volver a la facultad para hacer, para hacer el doctorado en comunicación, pero bueno, cruzando un poco, digamos, el arte con la comunicación y específicamente el teatro con la comunicación. Entonces dije, bueno, vuelvo a la facultad. Y me encantó porque me encontré con otra institución, me encontré como con otra gente. Estuvo buenísimo ir. Y aparte está la relación mía también con la institución otra y demás. Y, y bueno, y pensando en el tema de investigación, yo tenía muy en claro que quería trabajar en el campo social popular. Entonces dije, bueno, a ver por dónde puedo ir. Me interesa la dramaturgia, me interesa muchísimo. Y siempre las teorías de la recepción en comunicación me habían recontra interesado. Entonces dije, bueno, a ver si voy por acá. Y bueno, y gracias a los conversatorios, a los seminarios, los talleres, los espacios de cursada del doctorado, y dije, bueno, quiero trabajar con Hamlet porque siempre es una obra que me había gustado muchísimo. Siempre con mucha controversia, como que me había gustado, pero también me generaba un montón como de sensaciones que no estaban tan buenas, porque me parece esto justamente, ¿no? Es un texto canónico y todo lo que supone la canonización y todo lo que supone el ser como la punta de la pirámide de cierta legitimación de conocimiento, bueno, un montón de cuestiones que ahí entran en contradicción. Bueno, me acuerdo que había visto a Harold Bloom y un poco lo había odiado, ¿viste? Porque me parecía como una cosa espantosa todo lo que decía. Es un genio, era un genio, el año pasado creo que partió.
Pero, y aparte cuando murió me agarró culpa, porque yo lo odié tanto, no muere, digo, bueno. Igual, Pero quédate bueno, un poco tranquilo, su planteo, no se murió por culpa tuya, quédate tranquilo. no se murió por culpa mía, No, no. no, no. Eh, Así que bueno, nada, ahí había un interés como muy fuerte y recordé en la Facultad de Periodismo que había hecho en el año 95 unos trabajos en Villa Elvira de comunicación institucional. Y no sé ni por qué habíamos caído en Villa Elvira realmente, en aquel momento. Y así que dije, bueno, voy a trabajar en Villa Elvira y voy a trabajar con Hamlet, que me interesa tanto, y bueno, y, y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Por dónde lo abordo? ¿Cuál es mi interés y demás? Y bueno, y finalmente, después de muchas idas y vueltas, me pude contactar con un grupo de teatro de Villa Elvira, trabaja en el Galpón de Villa Elvira, que es 122 y 82, 120 y 82, una cosa así, es un espacio hermoso, es un tinglado gigante, que aparte de lo he conocido, después me acordé, porque cuando fue la inundación en el 2014, acá en La Plata, esa inundación como tan fatídica, me acuerdo que en mi Sí, estudio habíamos 2013 dado creo. 2013, 2013. claro, sí. Me acuerdo que habíamos juntado un montón de colchones, cosas para llevar, bueno, y la llevamos a un lugar y nos dijeron, bueno, acá está lleno de cosas, llévelo a este otro lugar. Y este otro lugar era el Galpón, era este teatro, que es un espacio hermoso. Así que recordé que lo conocía de ahí también. Bueno, me contacté bueno, y muy específicamente el trabajo empezó a ser ese, ver cuáles, o sea, trabajar a partir de la estética de la recepción, luego ajustándola en la dramaturgia de la recepción, que en realidad es un planteo que hace un teatrista español, Sánchez Sinisterra, que tampoco es muy claro su planteo, así vamos, tomemos estas ideas, hagamos foco y, bueno, y diseñemos una manera para ver cuáles son las representaciones, las prácticas y los discursos de un grupo de teatro de pibes y pibas de Villa Elvira en función de Hamlet. Ujú. Fue hermoso el trabajo, fue hermoso, aparte fue como muy sorprendente porque aparecieron como ideas, líneas de trabajo realmente como muy atractivas y bueno, y estuvimos ensayando un montón de tiempo. Yo a los pibes les hice, bueno, entrevistas en profundidad, observación participante y no participante, bueno, un montón de cuestiones como más metodológicas, digamos, para indagar justamente en esto que les decía, en las representaciones, los discursos, las prácticas en función de ese texto. Y bueno, y con eso produjimos un primer texto que fue reformulándose a partir de los ensayos y empezamos a consolidar la versión nuestra, también tomando algo muy interesante que Gil Deleuze desarrolla en un texto muy lindo que está en superposiciones, eh, que es un libro que la primera parte es una versión de Ricardo III de Carmelo Bene, que es un dramaturgo italiano, y que Deleuze, a partir de la obra de Carmelo Bene, genera un texto muy lindo que se llama Un manifiesto menos. Y ahí, bueno, un poco rescata esta idea de el devenir minoría universal y de la sustracción como cierta operación sobre el texto para versionado que hace Carmelo Bene. Bueno, nada, es un texto que se los recomiendo. No es un texto fácil, pero bueno, nada, Justamente perfecto. mencionaste algo que creo que preguntaba uno de los estudiantes y que también había sido una inquietud mía cuando leíamos el texto y cuando veíamos la versión grabada de la obra, que es justamente esto que vos mencionaste recién del proceso de reescritura, ¿no? Porque eh, cuando uno ve ese paralelismo que hay entre las modificaciones que tiene la obra con respecto a la versión de Shakespeare y la que hicieron ustedes, para dar un ejemplo concreto, el hecho de que Hamlet no sea el hijo de Gertrudis, sino ahora el nieto, y que eso de algún modo coincida con lo que nosotros nos enteramos a partir de los videos de que Pedro, el actor que interpreta a Hamlet, vive con su Sí. abuela. Yo quería justamente preguntarte un poco hasta qué punto
esas entrevistas, ese trabajo previo con los actores, fue condicionando y modificando sustancialmente el texto de la obra. Sí, sí, fue fundamental, porque un poco la consigna autoimpuesta fue, bueno, voy al pie de ellos y ellas, ¿viste? Como realmente voy a escribir esta obra, voy a tratar de escribir la obra a partir de lo que ellos den. Y de hecho, algo que aparece en los videos que es re fuerte, la obra era otra y terminaba diferente porque, bueno, era una tragedia. Por supuesto, terminaban todos muertos. Como pasa en el Hamlet, que es casi todo muerto. Y hay una entrevista que está proyectada en la obra también. Cuando yo le pregunto a Pedro qué sabe de Hamlet, dice, bueno, yo sé poco, pero lo único que sé que es una tragedia y yo no quiero que sea una tragedia porque no quiero más tragedias en mi vida, me dice él. Y yo después de esa entrevista digo, bueno, ¿qué hago? Porque este chabón me está dinamitando la obra. O sea, la estructura de la obra la está dinamitando. Es más, el carácter de la obra, porque Hamlet es una tragedia, estructuralmente es una tragedia por un montón de cuestiones aristotélicas. Se puede decir que es una tragedia. Sí, Entonces sí, sí. digo, bueno, ¿qué hago? Cambio de actor, porque si este chabón me está diciendo que no quiere que sea una tragedia, yo estoy diciendo una tragedia, es como, bueno. Nada, y fue muy lindo porque en realidad la obra termina muy diferente con ese monólogo final de Pedro, que es un monólogo completamente luminoso, esperanzador, hacia adelante, ¿no? Como reconociendo eso, que no quiere más tragedias en su vida y ahí sí me pareció, yo dije, claro, una tragedia en un palacio tiene una significación bien diferente a una tragedia en un barrio periférico de la ciudad de La Plata hoy. ¿A dónde está la tragedia? ¿No? Y, y bueno, nada, y Pedro en ese sentido fue muy claro. Dijo, yo no quiero más tragedias en mi vida. Entonces digo, bueno, en ese sentido, mayor intervención de los hacedores de la obra no puede haber habido como de un actor que se planta y le dice al dramaturgo, al director, bueno, reescribí y bueno, y luego de todo, hubo como intervenciones como esto, por ejemplo, ¿no? Que Gertrudis sea la abuela y no la madre, fue como fundamental, porque cuando yo accedí esto a la vida de Pedro, claro, eh, la abuela era la que garantizaba la función materna en esa casa, porque la madre de Pedro se había ido, bueno, un montón de cuestiones como personales. Entonces, bueno, y a un tío de Pedro, que es re Claudio, que es muy claro que por eso, que por eso es ese, que por eso es el policía, que no es policía el tío de Pedro, pero cuando les hice las entrevistas en profundidad a los pibes y las pibas y le pregunté quién podría ser Claudio, de 15 12 me dijeron la policía. Entonces dije, bueno, tiene que ser policía, como no Claro. hay mucha más vuelta, ¿no? Y bueno, y cuando le pregunté también a la mayoría que eh, cómo conocían, cómo conocían a Hamlet, la mayoría lo conocían por el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Entonces ahí surge la creación de la escena de la ratonera, que es la escena en la que el Hamlet de Shakespeare monta esa representación para desenmascarar a su tío. Entonces dijimos, bueno, la representación es a través de los Simpsons. Uy, acá está levantando la mano Celeste. Qué pena. Bueno, mi nombre es Celeste, vale la redundancia. Una de las cosas que me interesó, que ahora le voy a preguntar lo que yo tenía escrito ya, pero no había pensado desde el ámbito teatral, digamos. Yo estoy haciendo una capacitación en composición coreográfica, justo en este momento. Ah, qué Estoy bueno. por finalizarla. Y ¿Dónde, no es Celeste? teatro, ¿Dónde? eso por internet. Y Qué es bueno, una sede en qué Buenos bueno. Aires y lo tenemos todos los martes y jueves. Bueno,
y tocamos un poco lo que es, bueno, luces, escenografía y todo eso, y un poquitín de teatro, un poquito, ¿no? Y no había pensado desde esa área, digamos, las preguntas. Así que bueno, yo estoy a cargo de un grupo de chicos, justamente, y trabajamos con todo, hacemos coreos, hacemos teatro, un poquito de todo. Así que bueno, me encuentro en ese momento de mi vida. Y la pregunta era, que justo estaba hablando de todo este contexto, es un poco ilusa la pregunta porque creo que casi todo se basa en algo que pasa en la vida real, ¿no? Mi pregunta era si había algún hecho concreto que se había basado en algo que había pasado realmente, pero creo que todo tiene muchísima realidad en la obra que hizo. Era eso nomás, un aporte. Bueno, buenísimo. Sí, es que esto nos hace, sí, Nato que dice Celeste es muy claro. En realidad podría pensarse este trabajo como, por ciertas características, podría pensarse como un biodrama, o docudrama, o bueno, son formas de decir en realidad, ¿no? Pero sí, de este cruce justamente entre lo que Celeste dice, la vida real o la biografía de, de este determinado grupo, cómo eso es material que se ficcionaliza con todas las tensiones y las complejidades que trae eso en en este par presentación, ¿no? Porque, bueno, sí hay algo que el teatro postdramático nos deja, es esa reflexión que está buenísimo. Le recomiendo a Tieg Lehmann, que es que es un teórico alemán de los 90, que es un poco el primero que habla de teatro postdramático, ¿no? Que es un poco el teatro postmoderno. Y lo que está buenísimo, lo que plantea es esta tensión entre la representación y la presentación. Y ahí, y ahí justamente estas disciplinas más en los bordes de lo teatral, como puede ser la performance, eh, la danza, que se ha hecho cargo muchísimo antes que el teatro, de esto que digo, la presentación tiene una fuerza más importante que la representación. Y yo creo que acá hay algo de eso que pasa también, ¿no? El presente de los actores y las actrices, hacedores también, porque no es que yo escribí la obra desde el altivo de mi casa y bueno, y después busqué un elenco y la dirigimos y es esto, sino que son casi prosumidores también, ¿no? Son artistas que en un principio casi funcionan como público, se vuelven partes fundamentales de la construcción de la obra y luego es una obra que que los identifica muchísimo, ¿no? Y sí, y es todo un trabajo como muy en un borde, el de trabajar con el biodrama, trabajar con la realidad, porque, porque bueno, contemporáneamente en esta crisis de representación, estamos hablando de posverdad y demás, bueno, eh, ¿cuál sería la verdad? ¿A dónde está? Bueno, ya podemos acordar que también la verdad es algo que se construye. Bueno, si se construye, entonces cómo se construye, cómo construirla y cómo dialoga este material artístico con la vida de ellos y ellas. De hecho, estamos haciendo un documental que está buenísimo, que sale ahora un mediometraje el 13 el 13 de noviembre, ahora se estrena con el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, que es un mediometraje que justamente cuenta este trayecto entre el Hamlet de Villa Elvira y el nacimiento justamente el Romeo y Julieta del Paligüe, que es nuestro próximo proyecto con los pibes y las pibas. Y paralelamente estamos haciendo un documental sobre todo el proceso de Hamlet de Villa Elvira, que eso es como un trabajo que nos está llevando tiempo. Un poco como contando un poco esto, ¿no? Cómo arrancamos el proyecto, cómo fue la obra y cómo los modificó a ellos y ellas, cómo modificó la realidad de los pibes y las pibas, porque aparte fue muy sorprendente, los modificó casi diría
enteramente. Por ejemplo, no sé, Pedro con la plata de la obra pudo arreglar la casa en donde vive, que se muestra ahí en la obra, ¿no? Bueno, Ofelia, la que hacía de la chula, se fue un crucero con esa plata a Brasil, qué sé yo. Digo, pero, pero Justo a digo, tiempo antes de la pandemia. justo antes de la pandemia. Maju, que estudia arquitectura, se compró una super compu para poder laburar. Digo, no sé, los modificó en cuestiones tan básicas y tan cotidianas y luego en cuestiones mucho más trascendentes como esto, por ejemplo, Pedro terminó la secundaria y quiere ahora estudiar en la Escuela de Teatro de La Plata. O sea, es allá donde la vida y la ficción, la vida y el arte se empiezan a entrecruzar y tienen un diálogo inesperado también. En ese sentido Porque, me parece interesante preguntarte, bueno, cómo fue justamente, porque esto tuvo el apoyo como proyecto del Teatro Nacional Cervantes, sí, nada menos, y entiendo que la versión que está grabada es justamente la que se representó en el Cervantes. Entonces, me parece muy interesante también cómo, y quería preguntarte, cómo fue este proceso de llevar lo que es el trabajo con actores, no sé si decir sí, aficionados, amateurs, correcto, pero actores que tal vez no han tenido una carrera actoral sí. profesional, sino que justamente están entrando, digamos, en la práctica teatral. ¿Cómo fue también cruzar esos ámbitos, no? Claro. Sí, bueno, fue alucinante como el espaldarazo que nos dio, porque nosotros en realidad estábamos haciendo como parte de trabajo de campo para mi tesis doctoral. Digo, en un principio era eso, que obviamente lo que habíamos acordado era que como manera de intercambio no iba a ser solamente una obra para esto, sino que le íbamos a seguir haciendo, que íbamos a generar una cooperativa y demás. Yo me entero de la convocatoria del Cervantes, que era muy interesante en ese momento, que se llama, que se llamaba ese programa, el Cervantes produce en el país. O sea, se presentaban los proyectos, se elegían los proyectos y el Cervantes lo producía pero en el lugar en donde el proyecto se estaba haciendo. O sea, la producción que ustedes vieron, que es producción del Cervantes, o sea, en realidad se hizo en el Teatro Dínamo de La Plata, acá, porque Mm. la idea no era ir a hacerla antes. Eso fue súper interesante como criterio. También porque de hecho el Cervantes contrató bueno, no solo a los actores y actrices, sino también a todo el elenco tenía que ser del lugar, no de Buenos Aires. O sea, un proyecto Entonces, más bueno, entre federal 800 de teatro, digamos. total, ¿sí? Y entre 800 proyectos que se presentaron de todo el país, eligieron a 3. Uno de Rosario, otro no me acuerdo de dónde, creo que de Tandil, y el nuestro en Villa Elvira. Y eso, por supuesto, que nos dio una proyección y un espaldarazo enorme, básicamente porque pudimos contar con los recursos para hacerla como queríamos. Eh, eh, Como queríamos y al nivel de cualquier producción que se hace en el Teatro Cervantes, que es el único teatro nacional argentino. Entonces, era como, bueno, un montón y de hecho, bueno, fuimos invitados un montón de veces al teatro y con los pibes y las pibas fuimos al teatro, bueno, estuvo buenísimo. Eh, y bueno, eso fue un espaldarazo importante, material y simbólico, ¿no? Pero bueno, material sobre todo porque piensen que acá en La Plata, haciendo teatro independiente, nunca tenés la posibilidad de, por ejemplo, estar contratado con ensayos pagos y con funciones pagas. Claro. Y bueno, y de repente los pibes y las pibas se encontraron laburando al nivel de Cristina Vanegas, de Cecilia Roth, como de actores y actrices que trabajan en el Cervantes. Entonces fue buenísimo, porque aparte a los pibes y a las pibas también los, los significaron como trabajadores de la cultura, ¿no? Eh, y, y bueno, y un poco en las charlas que yo había tenido
al principio con ellos y ellas, cuando yo les preguntaba sobre la relación con el Estado, claro, muchos contaban algo que, por ejemplo, el padre Cajade contaba de manera muy clara con el laburo social que él hacía, ¿no? Que el primer contacto que muchos de los pibes y las pibas de barrio tienen con el Estado es estando dentro de un patrullero, ¿no? Digo, es un Estado que es un Estado, sí, represor, que aparece de esa Punitivo. manera. Claro, punitivo. Entonces, digo esto, que los pibes y las pibas de alguna manera tengan un contacto con el Estado que no sea adentro de un patrullero, sino que sea adentro de un teatro, o sea, que conozcan el Estado a partir de que son contratados como actores y actrices, genera un cambio y un salto de perspectiva enorme, ¿no? Entonces creo que eso fue como fundamental, fundamental, fundamental. Y bueno, y también algo que pasó cuando lo hicimos en el Cervantes, que, que nosotros no sabíamos que el Teatro Cervantes estaba experimentando con un programa de accesibilidad para público sordo y ciego. Y nosotros fuimos la primera obra que, por fuera de la programación del Cervantes en el teatro, tuvo usos de accesibilidad. Hicimos funciones para público ciego y sordo con con toda una infraestructura. Uy, ¿ustedes me escuchan bien? Porque a mí se me congelaron. Sí, Sí. nosotros te escuchamos bien. Creo que Perfecto. Celeste y Fiore decían que se les había cortado Sí, y que estaban con datos, Sí, pero volvió. pero ahí volvió. A veces en ahí. Magdalena hay cierta irregularidad en el Sí, servicio de más en la internet, zona en donde vivo. pero Claro, yo te escuché siempre de continuo, sin cortes, así que... perfecto. Bien. Eh, no, bueno, y esto, las funciones para ciegos y sordos fue una cosa alucinante, muy emocionante, porque aparte la Chula, que es la que hace de Ofelia, Ujú. ella tiene un hermanito que lo habían operado hace poco poniéndole un implante porque ¿Coclear? era sordo. Eso mismo, ahí está. Entonces, ella manejaba un poco también el lenguaje de señas. Así que con el grupo del Cervantes de accesibilidad las entrenaron también. Entonces ella sabía parte de la obra que la hacía con señas, más las traductoras de señas que estaban allí, más los audiotextos, más unas visitas guiadas para el público ciego que se hace antes de la función, que suben al escenario y tocan la escenografía. Bueno, nada, una cosa Qué maravillosa, bueno. completamente inesperada para nosotros. Entonces, bueno, nada, la experiencia de estar vinculados con una institución de estas características hizo que realmente la experiencia fuera mucho más interesante de lo que al principio pensábamos, ¿no? Claro, es una obra, digamos, que Eh, se fue abriendo a distintas, por decirlo así, distintas formas de entender el concepto de inclusión, de algún modo, ¿no? Lo que tiene que ver con la inclusión social, la inclusión laboral y también la inclusión de las sí, discapacidades. sí, 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 sí. Bueno, me parece que Laura Garat fue, que es una periodista del diario El Día, que hizo una nota como súper linda y que decía esto, en vez que ser o no ser, decía incluir o no incluir, esa es la cuestión, ¿no? Digo, y Exactamente. analizaba todo esto, porque, porque realmente fue una experiencia que nos superó ampliamente y por eso formamos un grupo de brilleros, así que ahí estamos y estamos emprendiendo el Romeo y Julieta. De hecho, estamos hablando nosotros y por WhatsApp me escribe Pedro. Ahí no sé qué le pasa con los ensayos, porque ahora el 10 de diciembre haremos funciones en la terraza de la Biblioteca de la Provincia del Hambre de Villa Elvira. Así que estamos tratando de adaptar, de hacer una apuesta muy nómada y muy simple para hacerla al aire libre ahí en la terraza. Así Qué que bueno. estamos como en esa y estamos con el Romeo y Julieta.
O sea que paralelamente con nuestra para hacer Julieta. un poco de publicidad, el Hamlet de Villa Elvira vuelve a la presencialidad. ¿Qué día y en dónde? Mira, el 10, que creo que es viernes, y el 5, 12 de diciembre, es eso, es en la biblioteca de la provincia de Buenos Aires, que es en Sí, 47, entre 5 y 6, si no me 4 y equivoco. 5 y 6, sí, claro. Ahí, Sí, la eh, biblioteca, creo que es Biblioteca Sábato, ¿no es cierto? Me parece. sí, Bueno, efectivamente, la sábado, sí, sí. Y lo vamos a hacer en la terraza, al aire libre, mira, porque es un programa de la Biblioteca de la Provincia de Buenos Aires que sobre todo se pensó para pandemia y demás. Así que estamos ensayando ahí como una apuesta muy nómada para poder hacerla ahí. Y, y bueno, y con el Romeo y Julieta estamos trabajando porque ya tenemos un subsidio del Consejo Provincial de Teatro Independiente también. Y bueno, el texto ganó la beca del Fondo Nacional de las Artes también. Así que bueno, nada, venimos a TR, pero bueno, con mucho trabajo porque bueno, ya ahora o sea, en este momento con el Romeo y Julieta no contamos con una producción del Cervantes todavía. Así que muy a pulmón de nuevo. Pero bueno, es así. Y bueno, y yo vamos me con todo. preguntaba a mí mismo Y bueno, así como, si así como Hamlet uno esperaba que terminara en tragedia y finalmente no lo es, si ahora con Romeo y Julieta tal vez va a pasar al revés, que uno dice, bueno, seguramente ahora va a terminar bien y por ahí termina en tragedia otra vez, o sea, vuelven a patear no te puedo el tablero. contar. No te puedo contar, pero venimos tramando maldades. Así que eh, es muy probable que también haya sorpresas ahí. Y no, bueno, y estamos súper entusiasmados porque aparte al grupo se suma gente y nuestra Julieta es Nacha Citati, que es una piba trans, que es una actriz increíble. Así que nuestra Julieta es una piba trans que es lo más. Y Romeo es Pedro. Y bueno, nada, ahí tenemos todo ahí un equipo, un delirio. Pero aparte también pasó algo con el Hamlet de Villa Elvira, que fue medio también producto de las condiciones de producción y de cómo venía, que nosotros para el personaje de Gertrudis y para el personaje de Claudio, claro, en el grupo de pibes y pibas no había actores y actrices de esa edad como para que puedan hacer los personajes. Entonces empezamos a buscar, yo tenía un alumno, Marcelo Perona, que es de Villa Elvira, pero que no vive ahí, qué sé yo, pero yo sabía que era de ahí, así que como que le dije para que se sume. Y Normi, que hace Gertrudis, es una actriz que viene trabajando conmigo hace un montón. Así que bueno, y en ese cruce estuvo buenísimo, porque son dos actores muy experimentados, los dos. Entonces, nada, en esa energía con los pibes y las pibas, que son actores que, mm, que sí, que no tienen ese trayecto y que se relacionan diferente. Con el teatro se generó toda una suerte de sinergia alucinante. Entonces dije, para el Romeo y Julieta, dije, bueno, abramos más el grupo todavía. ¿No? Y que se sumen actores, actrices, y ya la idea de la Julieta, que sea una piba trans, para mí era muy importante por cómo viene la obra pensada. Eh, y bueno, nada, y fue hermoso, y en función de esto que charlábamos hace un rato, de los pibes y las pibas como actrices y actores amateurs, y por ahí con otra relación en relación al teatro y al trabajo en el teatro y demás, yo la verdad que me sorprendí, porque yo había arrancado el proceso diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que, por ejemplo, Pedro, que es nuestro Hamlet, que labura 8 horas en un chino, ¿sí? Y que no tiene casi francos y que no sé qué, ¿cómo vamos a hacer para poder trabajar y demás? Bueno, la chula lo mismo, porque la chula, bueno, nada, trabajos que tienen, que son trabajos que les copan cada día. Eh, y bueno, y logramos esos 2 meses de ensayos que estos que estuvieron contratados por el Cervantes, que aparte son ensayos 6 veces por semana.
o sea, menos los lunes, se ensayan todos los días, sábado, domingo. Son 2 meses de ensayo de 6 horas, de 6 veces por semana. Y bueno, y realmente yo ahí me di cuenta que había que reformular lo que es ser actor profesional. Porque yo que he dirigido a estrellitas en teatros oficiales, claro, yo digo, estos son profesionales, ¿entendés? Los pibes y las pibas no faltaron un ensayo y haciendo magia, porque salían de un trabajo, negociaban para poder entrar más tarde. Pedro agarraba la bici, Elvira se venía desde el Chino, ensayaba, volvía al Chino, hacía horas sec. Yo digo, claro, estos son actores profesionales. No, por ejemplo, una Romina Gaetani en el Teatro de San Martín, que, que 2 semanas, que un del estreno se va 2 semanas a España con su novio y quedamos todos así esperándola para tener. Entonces yo digo, esta chica no es una. Digo, todo bien con Romina, la quiero y todo, pero digo, fíjate la diferencia, ¿no? Digo, es la relación que uno establece con lo que hace, ¿no? Creo. Y los pibes y pibas tienen una relación de alto compromiso y de mucho deseo y de mucha conciencia de su deseo y de lo que consecuencias que implica esa relación con el deseo, ¿no? Bueno, nada, por eso te digo, yo no sé si decirte que se, que se comportaron como actores profesionales, porque parece que los actores profesionales no van a los ensayos, por ejemplo. Muy bueno. Muy bueno porque me gusta. Bien. Obviamente estoy generalizando, ¿no? Digo, porque pasa de todo. Seguro. Pasa de todo. Sí, pero bueno, está bien esta observación, ¿no? O sea, de cuán seriamente, más allá de, por eso yo te preguntaba un poco con cautela, hasta qué punto uno puede hablar de actores aficionados, amateurs, etcétera, porque en definitiva lo que tiene que ver con el compromiso con el trabajo actoral, en definitiva, no necesariamente tiene que ver con la trayectoria, como señalas. Así que me parece muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta de los y las estudiantes que quieran hacerle a Blas. Yo tengo acá algunas preparadas y pensadas, pero siempre prefiero darles la palabra a ustedes. Las escenas cuando entrevistabas a los actores y recorrían en Villa Elvira y te contaba sobre sus vidas y eso. ¿Y cuál fue el motivo por el que pusiste eso en la obra? ¿Querías transmitir algo? Sí. Buenísima la pregunta. Sí, en realidad fue como una de las primeras decisiones y de las pocas certezas que tuve cuando empezamos a hacer la obra. Porque me parecía, ya cuando lo empezamos a trabajar, que esa fue una de las certezas y tenía que ser actuado por ellos mismos, ¿no? Digo, entonces, son como dos decisiones que vienen de la mano, ¿no? Porque si son actuadas por ellos mismos, los materiales documentales, si tienen que estar y son ellos, digo, ahí había que generar como un diálogo. Y sí, me parecía fundamental, porque me parece que las escenas solas, las escenas, me refiero digo, las escenas ficcionalizadas, ¿no? Las más teatrales, solas se volvían un poco ingenuas, como pasaba algo, como de estar actuando acerca de algo, estar representando algo que existe efectivamente y que está pasando, y quedaban por debajo, me parece, de lo que queríamos contar. Y que estén esos materiales documentales, me parece que resignificaba también esas ficciones, pero lo resignificaba en muchos sentidos, desde cómo se actúa, desde el tratamiento, de la escenografía, del vestuario y demás. Me parece que ahí había un diálogo necesario y como muy potenciador también de lenguajes. Charlábamos hace un rato en relación al Zoom y eso. Aparece una pantalla en un escenario y bueno, aparece el cine, ¿no? Como de alguna manera, ¿no? Y eso en este caso, con todo lo que implica entre comillas, fidelidad de la imagen, ¿no? Porque bueno, porque también es un recorte, también tiene edición, también hay una operación ahí, no es que
porque esa imagen es real, ¿no? Digo, un poco el problema de la representación, o sea, entramos de nuevo en el problema de la representación y de la relación entre arte y vida, entre presentación y representación. Hay algo de esos materiales audiovisuales que tienen una carga de presentación muy fuerte, porque aparte, más allá de que obviamente hay una cámara y ya todos actuamos diferente porque hay una cámara, aunque estemos hablando de nuestras vidas reales, digo, ahí hay una fidelidad y hay una frescura que circula, que si uno la trata de representar en una escena, casa y se pierde esa fuerza, ¿no? Entonces me parecía que era muy necesario que esté todo ese material y que esté backstage. También el primer video, de hecho, es un video de este taller que hicimos ahí en la casita de los pibes Sonoro. Fuimos encontrando con historias increíbles. De hecho, en el primer video está Bariloche, que es uno de los pibes que está a cargo de la casita de los pibes, que fue también como toda una historia que no está ahí en la obra toda, pero fue un video que fue como, nosotros caímos con la cámara para hacer este taller ahí, sonoro, porque era un espacio importante en el barrio, qué sé yo, y nos atiende Bariloche. Y yo le pregunto a este pibe, ¿por qué Bariloche? ¿No? Y me dice que viene de Bariloche, qué sé yo, no sé qué. Pero no me termina de contar mucho más. Entonces yo dije, bueno, ya está, listo. Y cuando estábamos filmando, ahí los cerezos medio secos, ¿viste? Que me mostraba y me explicaba lo que hacían ahí, que es súper interesante. Estábamos hablando de los cerezos y me mira y me dice, yo te voy a contar por qué estoy acá. Wow, aparte lo vi raro, ¿viste? Y bueno, me contó toda la historia, como que no la pusimos en el video, en la obra, porque, bueno, por un montón de cuestiones, porque él es testigo protegido de una causa de violencia policial muy fuerte, Bariloche, justamente. Le mataron a toda la familia, bueno, una cosa como indescriptible, realmente. Y está todo filmado eso, que obviamente no lo pusimos por un montón de razones. Y claro, nos encontramos con una historia que era como mucho más poderosa que cualquier tragedia shakespeariana. Ahí sí terminaban todos muertos. Es más, el caso de él es muy conocido porque salió en todos los diarios como el muerto que camina. Porque la policía, 5 tiros tiene en el cuerpo de él. 5 tiros le dieron, se fueron y lo dieron por muerto. Y el chabón se levantó y salió caminando. O sea, bueno, esto nos empezamos a encontrar con todos esos materiales y eso cuando recién estábamos empezando la obra. Y dijimos, bueno, más allá de que esto no lo vamos a mostrar, todos estos materiales audiovisuales tienen una fuerza y bueno, y es él el que dice una de las frases más hermosas de la obra para mí, que dice algo así como, para mí el barrio es un corazón herido, dice, como una cosa así, dice. Bueno, nada, un montón de cosas que dicen, que reflexionan los pibes y las pibas que estaban ahí en los materiales audiovisuales, que eran como imposibles de lograr de otra manera, ¿no? Y sí, siempre todo el problema. Si me equivoco, corregime si me equivoco, Blas, pero además creo que Bariloche es el que pone la voz del mensaje de WhatsApp que le revela a Hamlet que Claudio estuvo involucrado. Sos la única persona, Vicente, que se dio cuenta de eso, creo, porque nadie se da cuenta. Y digo, claro, la voz del espectro que está filmado ahí, ¿viste? Claro, es el fantasma, por decirlo así. Claro. Claro, sí. Y bueno, nadie se sumó ahí ese día, pero no, nada de lo previsto estaba en eso, ¿no? Y yo le dije, hacé la voz, como graba el audio y quedó, y está buenísimo. Digo, son todas esas, eso que como dice Alain Badiou, ese azar no controlado, a veces poco controlado, que las artes escénicas traen, ¿no? Digo, ahí el azar era, bueno, caer ahí. Yo pensé que nos iba a recibir a alguien a hacer paz. Realmente termina siendo el espectro quien nos recibe, claro. ¿no? Digo. Y acá la tenemos a la profe.
Perdóname, Blas. Acá la tenemos a la profe Pichoni que levantó la mano, está conectada desde el aula. Sí, acá está. Ah, No sé si se me escucha. Se te escucha. Ah, bueno, sí, bueno. perfecto. ¿Cómo estás, María Laura? Estoy con el barbijo y estoy con toda la muchachada, que quedó muy, muy asombrada porque ellos tienen los 3 primeros años del colegio, la materia artística es teatro, justamente. Ah, Y una de las cosas que me gustaría que cuentes un poquito, porque quedaron bastante impactados, con el tema del todo el diseño del sonido de la obra y esto que a ellos les eso llamó fue mucho la divino. atención. Sí, cómo Sí, les hizo grabar a los chicos, esa cuestión. sí, buenísimo, María Laura. Sí, está buenísimo que tengan, que hayan, que les haya llamado la atención eso y que se hayan detenido ahí, ¿no? Porque el teatro uno lo tiene tan asociado al texto, ¿no? Digo, y uno parece, bueno, es la herencia del teatro francés del siglo XVIII, ¿no? Como que parece que el teatro es solo el texto y que está ahí, y en realidad el texto es una de las potencias. Esto, bueno, estábamos hablando justamente de Alain Badiou, ¿no? Y lo define como la organización de componentes dispares. Y bueno, que por eso es tan difícil y es tan costoso el dispositivo escénico, porque lleva consigo las artes visuales, las artes literarias, las artes arquitectónicas y las artes sonoras, ¿no? Digo, música, sonido y demás. Y acá el sonido era súper importante porque trabajamos con Juan Pablo Petoruti, que es un músico experimental, es divino, bueno, está ahí en el video, ¿no? Él se recibió acá en Bellas Artes y se fue hace como 10 años a- a hacer unos perfeccionamientos, unas becas en Alemania y demás, y volvió para el Hamlet, o sea, y, y- y vino como con mucho interés justamente de trabajar desde lo sonoro, en lo social también y demás. Entonces la propuesta de Juan Pablo fue pedirle a los pibes y las pibas que se transformen como en cazadores de sonidos de su contexto, ¿no? Para poder traer también el contexto desde lo sonoro. Y los pibes se coparon y las pibas mal, pero que por eso digo, ¿no? Charlábamos hace un rato de la relación con el deseo y amateurs y profesionales, porque le mandaban audios a cualquier cosa que iban cazando. Por ejemplo, la lluvia, ¿vieron la lluvia que se escucha en un momento en la obra? Eh, son las milanesas friéndose de la abuela de Pedro. Pedro escuchó que la abuela estaba friendo milanesas y lo grabó, porque le dijo, abuela, este sonido es muy bueno. Lo grabó y se lo mandó. Y, y Juan Pablo hizo la lluvia con las frituras de la milanesa de la abuela. Y bueno, y eso al 1000, porque todo lo que se escucha en la obra, todo es material que los pibes y las pibas fueron cazando en el barrio, ¿no? Y por eso no hay una presencia representacional de los sonoros, sino que hay una presencia con mucho diseño, como con mucha, eh, sí, con mucho compromiso y con mucha apropiación, que es un poco también otro de los conceptos que la tesis doctoral apareció, ¿no? Digo, esto de apropiarse de un material que supuestamente no les correspondería, ¿sí? Porque vive en un barrio, ¿no? Parecía ser que solamente el Hamlet le corresponde a actores y actrices que hacen teatro en el Cervantes o en el San Martín. Pero bueno, paradójicamente ellos terminaron en el Cervantes también, ¿no? Como si fuera- Yo en ese Eh, sentido, Blas, te quería preguntar, porque creo que lo mencioné cuando hicimos la presentación, vos trabajaste imagino que has interpretado a Shakespeare muchas veces a lo largo de tu carrera como sí. actor, pero me interesaba particularmente, no sé si reflexionaste justamente de cómo fue tu experiencia como actor interpretando Hamlet, si no me equivoco, dirigido por Emilio García Huevi, ¿verdad? Y un Sí, poco, bueno, cómo fue volver a Hamlet también después de tantos sí, años. sí, sí, sí. Bueno, en realidad, mira, en el 2004, claro, hace tantos años, ya casi 20,
No, 17, mejor. Pensémoslo así porque si no, como que me angustio más. Sí, sí, como que si redondeo para arriba me angustio. No, en el 2004, sí, bueno, Emilio García Huevi me dice, mira, voy a hacer un Hamlet con producción del San Martín, que se va a hacer en realidad en el Teatro Regio, en el Teatro Sarmiento, que es uno de los teatros del Consejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en el San Martín. La idea lo va a escribir Luis. Vamos a tomar todo lo que pasa en Hamlet, a nivel estructura dramática, todo, cada una de las escenas, pero la textualidad va a ser otra. O sea, lo que dicen y cómo se dicen y a lo que refieren, va a ser otra. O sea, Luis Cano la va a reescribir enteramente a la obra, pero completa. O sea, con todos los momentos, los sitios y tal. Me acuerdo que leímos la versión de Cátedra que tengo ahí en realidad, porque la compré para esa obra en el 2004. Que aparte está buena porque es en español y es en inglés y es buena la versión. Entonces por ahí si tenés duda podés mirar. Yo digo, bueno, mira, aparte yo era como un actor que, bueno, no te digo que recién empezaba a hacer teatro, pero qué sé yo, le había pegado con una obra que Daniel Veronesi me acuerdo que me había llamado para actuar y después me había llamado para otra, y bueno, y venía trabajando bien, pero bueno, yo iba al San Martín. Pero bueno, como no era Hamlet, yo, como no tenía que hacer Hamlet del personaje, estaba más tranquilo. Y yo le dije, bueno, mirá, qué sé yo, Emilio, yo te digo que sí, pero de cara dura, porque en ese momento yo tenía mucho más este estigma del cual estamos hablando ahora, ¿no? De que un actor que venía de otro palo, que no era un actor entre comillas de verdad, ¿cómo iba a ser Hamlet? Ahí me estaba comiendo el verso de Harold Bloom, ¿viste? O sea, como que le estaba creyendo a Harold Bloom, que el Sí, Hamlet era además solamente... pareciera ser como que Shakespeare fuera solamente territorio de, no sé, actores de la talla de Halcón, supongamos. Claro, Como total. que tenías que hacer toda una trayectoria a lo largo de tu carrera y culminar con Claro, Shakespeare, pero si fuera así, digamos, no podría haber actores jóvenes interpretando Hamlet, que es prácticamente un por adolescente. ejemplo. Claro, totalmente. Así que fue como dije, bueno, igual vamos. ¿Viste? Yo como, parte con Emilio ya esto nos conocíamos, no mucho, pero ya había como buena onda y qué sé yo, había un juego artístico que estaba genial. Entonces, y aparte a mí me gusta mucho lo que hace él y en ese momento me gustaba más todavía. Eh, y digo, bueno, vamos, como un director tan rupturista, tan genial, porque es increíble, Emilio es un artista increíble. Y con Maricel Álvarez, que hacía de Ofelia, que es su compañera en la vida real, y que aparte es una actriz increíble, que terminó trabajando con González Iñárritu, protagonizando Beautiful, bueno, con Javier Bardem, bueno, es una actriz increíble, bueno, nada, un elenco increíble. Y me dice, yo quiero que hagas de la reina de los cómicos. Sí, le dije. Ya te digo que sí. Bueno, sí que tenía un miriñaque gigante, una peluca, qué sé yo. Y después hacía de Osric, me acuerdo, que es uno que es un personaje que aparece casi al final, menor, pero que me hizo aparecer de muchísimo antes y era alguna suerte de muñequito, un chirolita que me sacaban de una valija. Iba comentando escenas. Divertidísimo, divertidísimo. Aparte eran 4 horas de obra. O sea, la obra duraba 4 horas porque como se hizo cargo de todo el Hamlet a nivel estructural y con mucho más texto, así que era una obra de 4 horas que tenía un intervalo de 15 minutos en el que los actores actuábamos en el intervalo. Y esos 15 minutos actuábamos. Entonces eran 4 horas, encima con régimen de funciones en el San Martín, que es de miércoles a domingo. O sea, yo vivía en La Plata. Me acuerdo que agarraba la bici, me iba hasta Plaza Italia, ataba la bici ahí, me subía, me tomaba el micro, me iba a Buenos Aires, me tomaba otro micro para llegar al minuto, actuaba 4 horas, me volvía de nuevo micro, bicicleta. Yo no sé cómo hice eso, y sobre todo los ensayos, porque eran 6 veces por semana, 6 horas también. Bueno, nada, igual fue una fiesta.
alucinante porque era entrar en un universo extrañísimo, y ahí conocí mucho la obra de Shakespeare en súper profundidad. Porque aparte Luis Cano, que es un gran dramaturgo, que fue el que reescribió esa obra, hizo una obra llena de citas, bueno, nada, aprendí muchísimo, 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 y sobre todo vi muchos materiales críticos sobre Hamlet. Desde, no sé, Jan Cott, ¿quién más? Bueno, qué sé yo, bueno, Bloom, un montonazo. Hay un libro muy bueno que es La invención de lo humano, que en ese momento no sé si estaba publicado todavía, pero había como unos papers circulando, una cosa así, como me acuerdo que habló un medio que lo escuché y lo leía, y bueno, nada, y bueno, y Heiner Müller con Máquina Hamlet, porque aparte, de hecho, Emilio García Huevi es parte del periférico de objetos, que fueron los que hicieron Máquina Hamlet de Heiner Müller en el Sí, 98, una que vez. además creo que ellos trabajaron mucho sobre incluso el proceso de traducción de Müller, porque Müller era un autor conocido, pero en esa época no era tan sencillo acceder a sus textos. Sí, tal cual. Eh, y bueno, nada, ahí como fue la primera vez, creo que fui muy a fondo con Hamlet, más allá de las lecturas que había hecho en el colegio y lo que sabía y lo que había escuchado y, y la relación que establecemos todos y todas cuando empezamos a hacer teatro. Hamlet al menos te suena, ¿viste? O al menos te suena. Pero eso fue como una experiencia súper, 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 súper interesante y bueno, y muy diferente a este Hamlet. Pero igual me pasó, eso fue en el 2004, me acuerdo. Me acuerdo, igual después de esa obra de teatro, después de Hamlet, de esa temporada, yo dije, bueno, basta. Dije, voy a hacer una obra de teatro tranquila, quisiera hacer algo como muy estable, muy teatral, para nada experimental. Digo, bueno. Y me llama Lola Arias y me dice, mira, Blas, estoy preparando un biodrama con 6 actores que nacieron en los 70 y yo sé que tu papá fue cura, así que quiero que estés en el biodrama. Yo digo, ¿qué es eso? Yo no sabía ni qué era un biodrama a esa altura. Yo, ¿qué es un biodrama, Lola? Bueno, nada. Y ahí me metí en todo ese delirio, también experimental, a full, que bueno, que luego fue una obra muy importante para el teatro en general. No solo para el teatro argentino, sino para el teatro en el mundo, porque bueno, después estuvimos de gira como 10 años, porque fue una obra como muy paradigmática también. Eh, y bueno, y después de mi vida después dije, bueno, ya, tranqui. Y me llama el periférico para hacer esta obra, El Manifiesto de Niños, que son 100 horas, que son 4 días, una obra que duraba 4 días. Ya no eran 4 horas, sino que 4 días. Y bueno, y dije, no sé, ya me doy cuenta que el teatro puede conmigo, ya no decido nada, viste, en todo esto. Pero bueno, siempre en los límites, y un poco el Hamlet, yo creo que llega, el Hamlet de Villa Elvira llega un poco como a través de todas estas experiencias, porque bueno, haciendo casi una suerte como de genealogía o cierta arqueología, y puedo encontrar los restos, ¿no? Entre aquel Hamlet que hicimos con Emilio García Huevi, entre lo que hicimos con Lola, que es un biodrama también. Bueno, nada, bueno, el Manifiesto de Niños también, que fue una experiencia donde también trabajamos con Shakespeare ahí. ¿Podés detallar un poco qué fue el Manifiesto de Niños? Recién mencionabas que, bueno, Sí. que justamente fue una obra cuya premisa era que ustedes prácticamente no, literalmente estaban viviendo ahí. Sí, fue así. El periférico de objetos venía como justamente como de una tradición de obras muy experimentales, aparte como muy reconocidas en el mundo, sobre todo por cierto circuito experimental europeo, como muy fascinados, porque el periférico de objetos se forma
y de hecho hacen máquina Hamlet, que por eso está muy, muy en tema, con los desperdicios del Teatro San Martín, porque muchos de ellos eran miembros del elenco estable de títeres del Teatro San Martín. Con lo que el San Martín tiraba, ellos lo recogían y hacían las obras. Así que, bueno, hicieron máquina Hamlet, Zoedipus, El hombre de arena, Monteverdi, Método bélico, que fue una puesta de una ópera increíble. Bueno, nada, un montón de laburos y ya cuando dicen, bueno, nos tenemos que separar, porque ya cada uno tenía su trabajo por fuera, tanto Emilio García Huevi, Anita Alvarado, Daniel Veronese, que se había transformado en una estrella, también un director estrella, bueno. El Kunsten Festival en Bruselas le financia el último espectáculo. Y dice, bueno, ustedes se van a separar, les vamos a dar toda esta plata, todos estos euros para que hagan la mejor obra de su vida. Y bueno, hicieron esto, Manifiesto de Niños, que es una instalación teatral en realidad. No es una obra de teatro, es una instalación teatral. Un cubo gigante adentro de un teatro. Ese cubo tiene unas mirillas para ver lo que pasa adentro, y a su vez adentro hay como había una suerte de sistema de circuito cerrado de televisión que proyectaban las paredes de afuera cosas que pasaban adentro. Entonces, nunca nadie podía ver la obra entera, porque era imposible verla, porque como era un cubo, o veía la cara o veía la otra, y se proyectaban cosas diferentes en cada cubo, nunca nadie vio la obra entera. Además, por una cuestión de duración. También Aparte, era imposible por una cuestión de la duración. Sí, igual cuando la hicimos en Múnich, me acuerdo, unos alemanes quemados se llevaron bolsa de dormir, comida, todo, y se quedaron los 4 días en la sala, ahí adentro, porque se podía hacer. Una locura. Los europeos están con tiempo, los europeos están con tiempo. Bueno, y bueno, nada, y durante esos 4 días, Maricela Álvarez, Emilio García Huevi y yo estábamos encerrados ahí y producíamos lo que serían manifiestos de niños. Entonces, la obra hablaba de la problemática de los niños a lo largo de la historia. Entonces había desde los bebés apropiados en la dictadura, pasando por los niños asesinados por el nazismo, los niños que morían de hambre en países pobres. Bueno, nada, era un montón de información que iba viajando en diferentes formatos, entre representación con objetos, representaciones teatrales, cine, textos, materiales pictóricos que hacíamos. Me acuerdo que trabajábamos con esténciles. Esa casa que era blanca, cuando empezaba la obra, o sea, la obra empezaba estos 3 adultos ahí adentro, que nos sacábamos la ropa nuestra de calle, nos afeitábamos todo el cuerpo, nos sacábamos todo signo de vello, ¿no? Como de pelo de adulto, nos vestíamos con ropita de cama, digamos, ¿no? Y arrancaba como una suerte de pijamada infernal de 4 días ahí adentro. Y bueno, nada, bueno, y ese espacio lo íbamos interviniendo, así que a los 4 días ese espacio que había empezado blanco terminaba estenciliado, grafiteado, escrito intervenido. Y bueno, teníamos baño ahí, cocinita ahí adentro también, y era una suerte de reflexión contra el hermano. También era como un contra el hermano, porque era, vengan a ver esto, que es ficción, y que le decimos que es ficción, no que es realidad, pero sin embargo estábamos viviendo ahí. Y todo lo que pasaba adentro se transmitía en diferentes pantallas por la ciudad. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando lo estrenamos en Bélgica, la gente iba al supermercado y veía lo que estaba pasando también en la obra. Era un delirio infernal. Y lo hicimos en Bruselas, después lo hicimos en Múnich, después lo hicimos en Río de Janeiro, o lo hicimos en, no me acuerdo dónde más, qué sé yo. Y bueno, lo hicimos en el Conex, acá en Buenos Aires,
pero ya no había infraestructura como para estar los 4 días, así que era un espectáculo de 4 horas, que lo hacíamos 4 veces por semana, 4 horas. Estaba la casita instalada ahí, ya era otra cosa, ¿no? Porque ya no era este concepto tan fuerte. Y yo creo que fue una obra que por joven no fue tan exitosa, creo. Por joven en el sentido que estaba reflexionando sobre determinados temas y de determinada manera que todavía no estaba muy preparado el Sí, yo teatro o el cine casi artístico. contemporáneo a lo que ahora tenemos absolutamente naturalizado, ¿no? Que es este formato del reality, Claro, que ya tiene como 20 años de existencia o más, pero claro. creo que se ha consagrado con mucha más fuerza, incluso se dio hasta este fenómeno, analizando un poco los medios, ¿no? Metiéndome en tu territorio, pero se dio incluso este fenómeno de que por lo menos en la pandemia, a nivel de lo que es la televisión, empezó a interesar más el reality de, no sé, famosos cocinando, que tal vez Claro. lo que ha sido históricamente los programas como el de Tinelli. O sea, hay como cierto desplazamiento ahí, entonces tal vez estaba adelantando muchas de las cosas que efectivamente se consagraron en los últimos 20 años, ¿no? Cómo se impuso ese formato del reality show. Sí, porque yo creo que acá en Argentina era una obra como para que estemos años haciéndola realmente. Pero bueno, también requiere toda una infraestructura, toda una inversión, que también entiendo que es una locura, porque realmente nada, estar montando todo eso requiere sí, plata, producción y esas cuestiones, ¿no? Pero igual la hicimos por 5 años, ahora que estoy pensando. Porque la estrenamos en el 2005 y la última función fue en el 2010, pero no acá en Argentina. La hacíamos como muy de gira, ¿no? Pero bueno, nada, esa fue una experiencia maravillosa porque ahí también trabajábamos con Hamlet, con este problema del vínculo generacional y del mandato del padre, ¿no? Para que el hijo lo vengue. Después trabajamos con el rey Lear, me acuerdo también, como las 3 hermanas, Cordelia, Gonel y Regan por momentos. Igual era un espectáculo como completamente como estallado, performático. Había algo como de momentos muy performáticos, muy... Nada, hermoso, Sí, hermoso. Aparte también ahí... irrepetible hasta cierto punto. No, olvidate. No, aparte calculás si nadie lo podía ver entero, si nunca nadie lo vio entero. Es como imposible. Era realmente ahí esto que venimos charlando de la presentación y la representación, ahí había una carga de presente re fuerte y pasaba de todo, porque me acuerdo había un momento que se armaba entre los 3, que era buenísimo, que era, eh, se leía la lista a una de las cámaras, la lista de 100 niños vulnerados de alguna manera. Con esto que decía recién, entre los bebés apropiados, aparte era nombre, o sea, Clara Mariani, 12 años, 12 no sé qué, desaparecida, Robert de Uganda, me acuerdo, había uno, me recuerdo. Muerto por inanición, Zimbabue, 1969. Era una lista de 100 niños, que los primeros 5 o 6 uno los bancaba, después ya empezaba a ser insoportable, que mientras ocurría eso, otro mostraba un muñequito a una cámara cada vez que decían un nombre, ese muñequito iba formando, esos muñequitos iban formando en el piso como una suerte como de batallón, ¿sí? De 100 muñequitos, y después en un momento había un caballito mecánico, cuando terminaban los 100, que pasaba por encima de todos los muñequitos. Y eso se filmaba en diferentes planos, bueno, con una música. Y que en ese momento era insoportable. O sea, eso aparte era un poco al inicio del espectáculo. Eso era como, no sé, como decirte 1 hora y media de escuchar esa información con ese procedimiento. Y adentro, Emilio, me acuerdo que estaba como de payaso. Y nosotros que estábamos leyendo los nombres y mostrando los objetos, venía y por momentos nos pegaba, nos molestaba, nos sacaba de la cámara y se generaba algo muy insoportable realmente. Y me acuerdo
me parece que fue, no sé, me parece que fue en Zurich, que entró una espectadora al cuadrado, porque aparte estaba abierta la puerta, o sea, el que quería podía entrar, nadie entraba. Y entró, una mujer entró y le empezó a pegar a Emilio. Porque es que era muy insoportable la situación, realmente era como llevar al extremo una incomodidad y una, ¿no? Y, y bueno, y había un buzón que el público también podía meter cosas por el buzón y decirnos cosas, qué sé yo. Y claro, y también el público empezaba como a interactuar mucho. Y ya cuando se rompe eso y ya cuando una entra, por ejemplo, una espectadora entra al cuadrado y lo increpa al que estaba haciendo de payaso, que nos estaba como atosigando, a Maricel y a mí, que éramos como los dos niños en ese momento, claro, ya se empieza a correr un límite que es difícil luego de regular. Bueno, y todo ese peligro que está siempre en el teatro, porque en realidad esto que decíamos hoy, ¿no? Digo, uno va a ver una obra de teatro y, y puede pasar de todo, ¿no? Claro. Digo, y hay todo un peligro ahí y en general no pasa mucho con el espectador. Pero cuando se lo invita al espectador a que sea esto que decíamos hace un rato, un prosumidor, ¿no? Alguien que de alguna manera produce la obra y define la obra, bueno, ahí el azar, como hablábamos en relación a Alain Badiou, ahí el azar está muy poco controlado. Y hay mucho peligro. Y está buenísimo. Digo, por otra parte, ¿no? Yo te quería Bueno, lo que preguntar, pasa. con respecto a esta obra con la que estuvieron trabajando, creo que la estrenaron hace muy poquito, Rosas y Clamen. Sé que me comentaste que es una obra que tiene que ver con Manuel Puig, y Puig es un autor que hemos trabajado en el profesorado de lengua y literatura, pero hemos Qué bueno. trabajado sobre todo sobre El beso de la mujer araña, que quizás sea, que si bien es una novela que juega con otros lenguajes artísticos, fundamentalmente el cine, Sí. en su adaptación teatral que hizo el mismo Manuel Puig, tal vez pierde mucho porque es muy poco viable, por lo menos en la adaptación que él propuso, que haya dos tipos y que uno le cuente al otro películas durante horas y horas, ¿no? Entonces hay un recorte que hace el mismo Puig de la novela. Entonces a mí me interesa un poco que nos cuentes, creo que también vos trabajaste con Triste Golondrina Macho en su momento. ¿Cómo es esta versión del Puig teatral que no es tan conocido como el Puig de las novelas? Sí. Bueno, en general pasa, ¿no? Que uno cree que escritores increíbles en la narrativa, digamos, ¿no? Como pueden escribir cualquier tipo de género, ¿no? Y yo creo que lo que pasa con Manuel Puig es que a mí me fascina su dramaturgia. Y no tiene mucho en realidad, por lo menos las publicadas son Bajo un manto de estrellas, después es Un espía en mi corazón, Triste Golondrina, El beso de la mujer araña y El misterio de Ramo de Rosas. Tiene esas 5 obras de teatro, por lo menos que yo conozca, porque más allá de Teatro Reunido, no, no No hay creo que haya otras. más, y después están, digamos, otras cosas que, por ejemplo, son sus guiones para cine o Claro, eventualmente adaptaciones que se han hecho de sus novelas. Por ejemplo, Cae la noche tropical llevada al teatro, sí. pero eso no fue escrito por él, digamos. No, claro, la primera versión de Cae la noche tropical llevada al teatro la hice yo. ¡Epa! La que se llama Una desgracia como la mía, que la presenté en el San Martín y me robaron el proyecto. Posta, de verdad, ¿eh? Y No quería, después se hizo en el Demanda, yo no San lo Martín. sabía, pero no quería meter el dedo en la llaga. demanda. Escándalo, móvil, carta documento. Ahí todo bien. Pero sí, sí, pasó así. No, bueno, a mí me parece que las obras de Manuel Puig de teatro son muy difíciles de llevar a escena, realmente. Y yo creo que tiene que ver con esto, con su impronta
con su impronta cinematográfica y su impronta literaria, digamos, ¿no? En el 2012 hicimos Triste Golondrina Macho en el Teatro Regio, que fue una experiencia hermosa, que la dirigimos junto con Guillermo Areco y la actuamos también. Digo, ahí estaba Romina Gaetani, que estaba buenísimo lo que hacía, más allá de que era muy faltadora, estaba buenísimo lo que hacía de la hermana menor, Mónica Raiola, Julieta Ballina, Guillermo Areco y yo. Y bueno, una obra hermosa porque es una suerte como de obra gótica mal traducida al español. Es como hermoso eso, ¿no? Como tiene todos esos del último Puig en México, ¿no? Toda una suerte de modismo que parece como, como un neutro, no sé, para mí es maravillosa esa obra realmente, es muy hermosa. Y después las otras obras, la verdad que no me gustan tanto. Bajo un manto de estrellas sí, me parece que está buenísimo. Pero para mí la versión al teatro, coincido con vos, del beso de la mujer araña, es un poco fallida. Eh, y el ramo de rosas también, es como medio... bueno, eso, tiene una impronta literaria y narrativa tan fuerte que para el teatro es un problema. Igual me encantan los problemas eso, porque de hecho es muy estimulante trabajar, ¿no? Así. Parece que lo alucinante es este rescate de los géneros menores, ¿no? De la fotonovela, de la telenovela. eh, eh, bueno, lo epistolar, Tango, el boquitas bolero. pintadas. Claro, bolero, ahí jugando, coqueteando con el kitsch, con el camp, con el pop, ¿no? Pues lo epistolar está buenísimo, por ejemplo, Boquitas Pintadas, pero bueno, ya lo encontramos en Frankenstein mucho antes, ¿no? Pero me parece que igual es un rescate que está buenísimo, los recortes periodísticos, como un collage. Boquitas Pintadas es como un collage, es una genialidad, es un autor maravilloso. Y bueno, esto, después de haber hecho Triste Golondrina Macho, yo me quedé con muchas ganas de trabajar con Kai en la Noche Tropical, porque no existía una versión para teatro de Kai en la Noche Tropical, así que escribí Una desgracia como la mía, que era un proyecto en base a eso, que iba a ser actuado por María Oneto, por Analia Couseiro, por Mercedes Escapola Morán. Bueno, nadie va a ser por Carlos de Fe, un proyecto hermoso que lo presenté en el San Martín y bueno, y no pasó nada y después a los 3, 4 años hicieron la versión que tenía tanto de lo que yo había presentado. Pero bueno, un poco el arte es así también, yo creo que nadie ¿Coincidencia? le roba nada. Sí, coincidencia y todo circula y está todo bien. Pero digo, y bueno, y hace unos años, y en pandemia, en realidad, cuando empezamos en pandemia, retomamos un trabajo que habíamos empezado a hacer con unas actrices acá en La Plata, con Lucina Girelli, Estefanía Bonafine, con Ana Paula López Periquito, sobre la poética de Puig. Y justamente habíamos empezado a trabajar con La Mujer Pantera, que es la película que se narra en El beso de la mujer araña, el mito de la mujer pantera. Y arrancamos a partir de eso, qué sé yo, y bueno, empezamos a reescribir muchísimo los materiales, a probar y demás, y generamos Rosas y Clamen, eh, que es una obra de cámara pequeña que estrenamos el sábado, antes de ayer, acá en La Plata, eh, que la estrenamos en La Mercería, que es una obra muy de cámara, muy cuenta personas, como muy linda, y que un poco reflexiona sobre el género, sobre nuestro inminente futuro cyborg, decimos nosotros. Digo, ahí en el medio. Bueno, también los cyborg aparece, por ejemplo, en Pubis Angelical con W218, que es esta agente como del futuro, robot, que cuando cumple 20 años puede escuchar lo que los hombres piensan. Eso es buenísimo. De Pubis. Y bueno, hay como una cosa muy de Puig ahí circulando, que yo me siento muy identificado porque un poco esto, ¿no? Yo me crié en un pueblo, en Chascomús, y también algo de la estrategia del arte como un lugar de refugio ante un entorno que no lo puedo definir como hostil, pero sí como, bueno, signado por la imposibilidad de llevar adelante un montón de cuestiones,
desde orientaciones sexuales, del ser gay en ese contexto, de dedicarse al teatro, al arte, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que si bien pude hacer todo lo que quise, aparece algo, ¿no? Como de eso que aparece tan en Puig, de la lógica del chisme, del rumor, ¿no? De esos lugares pequeños, asfixiantes, ¿no? Sí, además es un poco esta idea de el que es profeta en su tierra solamente porque se consagró en otro lado. Entonces Claro, vuelve de manera triunfal, pero porque anduvo por otros lados antes. Un poco lo que se claro. juega en El Ciudadano Ilustre, por ejemplo, que yo creo que tiene mucho Eh, en el fondo de eso de re, Puig, ¿no? ¿Cómo hubiera sido eh, si a Puig le daban el Nobel? Eso de algún modo es El Ciudadano totalmente. Ilustre. Claro. Bueno, y yo una vez estaba hablando con Alan Pauls, ¿vieron? Bueno, un escritor argentino, qué sé yo. Y él le hizo una entrevista en Río de Janeiro a Puig, como una de las últimas entrevistas se la hizo él. Y cuenta, Alan, y aparte yo creo que lo contó, o sea, lo cuento también porque yo creo que lo debe haber contado en público, que se encontró con un Puig como muy resentido con el círculo literario argentino, como que no se sentía reconocido, que en su departamento en Río de Janeiro estaba lleno de libros, que diferentes versiones y traducciones de su obra en todo el mundo, y alguien como muy renegado con la literatura, ¿sí? Y muy interesado en lo que empezaba a pasar en los 80 con los VHS, ¿sí? Con toda esa idea de cine a la mano y qué sé yo. Y sí, esto, yo creo que Puig, si volvía a Villegas, volvía consagrado, pero raro también, porque viste que medio tenía la entrada prohibida, ir a Villegas Sí, sí, después de sí. Boquitas Tentadas. Viste, Coronel Vallejos era General Villegas, viste un poco. Claramente. Sus dos ¿No? primeras novelas Claramente. son Sí, un disfraz muy poco disimulado de sí. Villegas. Bueno, hay una entrevista muy linda que capaz que la vieron, pero si no la vieron se lo recomiendo. La televisión española que le hacen a Puig. Sí, No sé la si de la vieron, ¿la A vieron? Fondo, ese Sí, a ciclo en blanco fondo. y negro en el que estuvieron Cortázar, Borges, Vargas Llosa, Borges, etcétera. Y sí. sí, es muy Sí. linda esa entrevista. Es muy linda esa entrevista. Aparte ahí como desarrolla de manera muy cuidada, desarrolla mucho. Yo creo que ahí hay algo muy lindo que aparece para tomar, ¿no? De su interés. En realidad, él termina consagrado por un circuito que tampoco le interesaba, porque él quería hacer cine. Claro. Y estudiando guión de cine le fue muy mal haciendo guión de cine porque según sus profesores, él escribía refritando cosas que él no conocía, esas películas del cine de oro de los, ¿no? Como Yankee, qué sé yo, de teléfono blanco, esos páramos perdidos en Yorkshire, qué sé yo. Y hasta que uno de los profesores, en un encuentro que tiene, creo, en Estados Unidos, cuando él ya ha fracasado, se va a trabajar a Estados Unidos, se encuentra con un profesor en el aeropuerto, porque él trabajaba en el aeropuerto, si no mal recuerdo, y el profesor le dice, el problema tuyo era que vos escribías guiones acerca de cosas que no conocías, ¿por qué no escribís acerca de cosas que conoces? Y ahí es que se conecta con la voz de una de sus tías, digamos, y escribe La traición de Rita Hayworth, la primera novela, que la escribe un poco de un tirón, ¿no? Pero es Sí, muy además interesante eso, es ¿no? muy interesante también cómo para poder inventar como su método de Sí, escritura y de novela, él digamos, se piensa a sí mismo como alguien que no va a ponerse en el lugar del narrador que te cuenta la historia. Él dice, yo no le creo claro. igual, ¿no? Pero él dice, no, yo no sé Sí, sí. narrar, yo no sé usar bien el subjuntivo. Mentira, sí, sí que sabe, pero la No, estrategia es sí, decir, bueno, yo tomo las voces ajenas y con eso hago un collage. Entonces nunca se sabe bien quién soy yo, cuál no, es la voz narradora, sino que ahí hay una mezcla no. de lo más diverso metido ahí como una especie de collage. Y ahí encuentra como el método Puig. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hermoso, aparte, como súper inspirador. Y es linda esta idea también, ¿no? Él como un poco el autor pareciera ser que desaparece ahí, ¿no?
Tal cual. para casi funcionando como un medium, ¿no? Como alguien Sí, que además yo creo que recibe. en ese sentido él tuvo un poco la suerte, por decirlo así, de que fue como el método correcto o el método apropiado para esa época en la cual el público lector venía muy entrenado con novelas más bien experimentales, con todo lo que fue, no sé, el famoso boom latinoamericano, y estaba como mucho más abierto a esta experimentación en la novela. Entonces, Puig también consiguió una consagración bastante Sí, temprana. sí, 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 sí. Sí, como muy, es como muy importante lo que instala también, ¿no? Bueno, yo estoy leyendo Tal bastante cual. copy también, que me encanta, ¿no? Pensando como en parientes de Puig, como una, como una poética más procaz, más trash y demás. Eh, y yo creo que ahí con copy hacen como un dueto como nada importante como para generar. También yo creo antecedentes de lo que estamos viendo ahora, de Camila Sosa Villada, de Gabriela Cabezón Cámara, qué sé yo. Hay como muchísimo de lo que permiten, de lo que instalan y de las puertas que abren, casi sin saberlo, ¿no? Estos artistas. Pero Yo en ese bueno, para sentido, el teatro, eh, no sé si se pensando en suman, cómo, sí. cómo juega el tema, pensando en cómo juega el tema del género y de la diversidad de género en todos estos autores que estamos nombrando, ¿no? En Puig, casi como un precursor, en Copy, en Cabezón Cámara, Sí, en Camila Sosa sí, Villada. Una cosa que me interesaba preguntarte a propósito de esto que vos decías de una Julieta trans y de cómo aparece también sí. Horacio como un personaje trans en Hamlet de Villa Elvira, es por ahí, no sé si tiene una única respuesta, ¿no? Pero yo pensaba con respecto a esto de las diversidades y específicamente de los personajes trans, ¿hasta qué punto vos considerás que tiene que haber como una especie de mimetismo en el sentido de si los personajes trans tienen que ser interpretados por personas trans o no, y viceversa, Sí, si los personajes trans perfectamente pueden hacer roles o personajes que no sean trans? Creo que es como una pregunta que surge, que ya estaba sí, implícita en Shakespeare con los actores varones haciendo de mujeres, sí. pero que de algún modo se Noche de resignifica ahora, ¿no? Reyes, Noche de Reyes, por ejemplo, de Shakespeare, Noche de Reyes, es una comedia alucinante. Olivia se disfraza de hombre, ¿no? Para seducir a su amado que se disfraza de mujer. Es como muy bueno. Eso es como una genial. Lo que pasa que había una idea de sexualidad más nómada, más en tránsito, ¿no? Luego aparecen todas estrategias como más coercitivas en relación al género, ¿no? Y yo creo que ahí Judith Butler nos trae algo que está buenísimo y que yo creo que sin saberlo, sí, no sé, como abre la puerta a las propuestas, como no solo a los feminismos, que está bueno, ¿no? La idea de los feminismos, no el feminismo, los feminismos, sino también a la idea lista en general, porque yo creo que esta idea de Butler de que nadie nace mujer, sino que se hace, también podemos pensar que nadie nace hombre, entonces si no se hace, ¿no? Digo, y ahí todas las relaciones entre genitalidad y género, ¿no? Que se pueden llegar a establecer, y también esta idea de agenciamiento del género como una instancia de agenciamiento del propio cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que hay algo muy performático en el teatro, que está como permitido y habilitado, ¿no? Esto de que uno se trasvista. Uno siempre se trasviste. O sea, cuando uno hace teatro se trasviste. Para empezar a charlar, ¿viste? ¿Sí? Se viste de otro, de otra, ¿no? Eh, y es tan provocativo lo que pasa con un hombre, por ejemplo, disfrazado de mujer, que, que deja muy al descubierto la arbitrariedad y lo performático del género, porque deja al descubierto la construcción del género necesariamente, ¿no? Y que por eso es tan provocativo, porque alguien
que tiene un sexo que le da un montón de privilegios, ¿sí? Decide, ¿no?, construir un género que le quita un montón de posibilidades. Entonces digo, ahí me parece que, y en el teatro aparece como muy claramente eso, y yo creo que la obra shakespeariana, para mí Noche de Reyes es como, digo, más allá de este tip de producción que es muy cierto y que es muy llamativo y que es genial, de que no era tan fácil para las mujeres hacer teatro, entonces los personajes femeninos eran hechos por hombres. Digo, además de esto, hay algo de que claramente, por ejemplo, Noche de Reyes es como una comedia cross, ¿viste? Claro. Como donde cada, no sé, es genial. Para mí Noche de Reyes en ese punto es como, esto es una obra como muy maravillosa, y yo creo que en todo esto lo más importante, por lo menos para mí, es esta idea de agenciamiento, ¿no? De una propuesta plural, pluralista. Y ahí me encanta Rita Segato cuando ella dice, yo soy feminista, pero antes soy pluralista. Eso me parece buenísimo, ¿no? Eh, y yo creo que justamente esto lo que trae consigo muy en el fondo es la invitación al agenciamiento, a apropiarse. Digo, en este caso, apropiarnos de Hamlet, porque también nos pertenece, porque también les pertenece a los pibes y las pibas de un barrio como Villa Elvira, ¿sí? Y luego esto, bueno, apropiarnos del propio cuerpo y decidir sobre él. Como me parece que ahí hay algo, que hay puntos en contacto que, que son muy, muy importantes, y que creo que el teatro nos habla de eso todo el tiempo. Creo. Que Sí, nos además habla de eso todo el tiempo. me parece que justamente en Hamlet de Villa Elvira se ponen en evidencia, digamos, de qué manera, más allá de los avances que pueda haber habido en los últimos años en términos de los derechos a la identidad, al género, a la sexualidad, etcétera, no deja de poner en evidencia también cómo, digamos, cómo sigue existiendo la discriminación, la vulneración de esos Sí. derechos, ¿no? Ah, me había olvidado que nuestro Horacio es un pibe trans, claro. Ya me había olvidado de todo ese. Ah, claro, no, ya me estaba olvidando de todo. Claro, bueno, ahí fue recontra importante. Bueno, es para hablarlo largo. Pero fue un tópico fundamental el que Horacio sea un pibe trans, ¿no? Y aparte un pibe trans de barrio. Bueno, se acaba de cortar la luz, por eso entré del teléfono. No, el plan B, los datos. El plan B, ¿sabes qué? Pensé que era mala conexión, y cuando miro el modo está todo apagado. Claro. Pero bueno, acá estamos. Aparte, encima, si estás con una laptop, no se te apaga la laptop porque por ahí la tenés conectada. Claro. Entonces tardás en darte cuenta. Bueno, igual estábamos ya medio redondeando, pues estamos cerca del horario, pero me gustaría, si querés, como redondear un poco esto que estabas diciendo sobre Horacio como personaje trans, y un poco esta idea de que es un trans de barrio. Creo que eso fue lo último que alcanzamos a escuchar. Claro. Sí, como eso, ¿no? Que por ahí para determinadas personalidades más consagradas o más legitimadas, quizá ser trans supone algunas cuestiones, y bueno, y un pibe trans de barrio supone otras, ¿no? Como eso un poco era. Pero bueno, nada, sí, yo creo que, eh, que nada, el tema nos convoca, y yo creo que muy en el fondo lo que estás siempre circulando es esto que decíamos recién en relación como al agenciamiento, ¿no? Como la necesidad como de militar eso, de militar el agenciamiento. Bueno, Ya estamos como acercándonos al final, así que antes que nada yo te quería agradecer muchísimo por esta charla, Blas, cómo hemos recorrido por más allá de Hamlet y del proyecto de teatro popular y barrial, que es tan relevante. Aparte, particularmente creo que interpela a los y las estudiantes de Magdalena, porque es un lugar muy cercano incluso geográficamente de Villa Elvira, pero más allá de esto,
me encanta el recorrido que pudimos hacer con vos, saber un poco más de tu trayectoria y bueno, es sumamente enriquecedor escuchar a alguien que vive el teatro con tanta intensidad, con tanta pasión. La verdad que eso se transmite muchísimo, así que te lo queremos agradecer especialmente. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es muy lindo pensar en conversación, es siempre como muy lindo, es muy gratificante el intercambio y súper nutritivo para seguir pensando, ¿no? Y bueno, y espero que nos veamos pronto. Sí. También. Perfecto. Vamos a repetir, como si esto fuera un programa televisivo, cuáles son las próximas obras en las cuales, ya retomando un poco la presencialidad, los que están escuchando esta charla, que también va a quedar grabada y que se puede ver en diferido, cuáles son las obras en las cuales se puede ir a ver tus producciones, tus obras teatrales. Vos mencionaste recién Hamlet de Villa Elvira en la Biblioteca de la Provincia de Buenos Aires. Sí, en diciembre. esa es entrada libre y gratuita en diciembre, 10 y 12 creo que son las fechas. Después, con Rosas y Clamen, estamos el domingo 21 a las 6 y a las 7:30, son 2 funciones. Y el domingo 28 también son 2 funciones a las 6 y a las 7:30 en la Mercería, la sala chiquita en 1 y 36. Y bueno, y después el 13 de noviembre estrenamos material audiovisual en el canal del Centro de Arte, que es este documental que les comentaba, Entre Hambre de Villa Elvira y Romeo y Julieta del Paligüe. Y bueno, y después el 3 de diciembre en el canal oficial de la UNA estrenamos Ruega por Nosotros, y presencial el año que viene estrenamos ese, Romeo y Julieta también, así que nada, tenemos para rato. Después te voy a pedir entonces los links y eso como para ponerlo en el aula virtual y que puedan acceder, sobre todo estos canales de YouTube que acabas de mencionar. Así que genial. Buenísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Blas, por este encuentro. Bueno, y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.